Hare Krishna. Welcome to all of you. Nice to see you. Can you hear me? See? Yes? Da? Okay, I'm in Russia. Not Spain. Okay. Da. I just came back from Ecuador, so I'm speaking Spanish. So today, we've been presented with a topic about how to deal with authority. Итак, сегодня мы будем говорить на тему, как общаться со старшими. Especially when you don't like the authority. С руководством, скажем так, особенно когда вам это руководство, эти авторитеты не нравятся. Or maybe the authority doesn't like you. А может быть, вы им не нравитесь. Or when you're having how to properly respect authority and those kinds of questions. И также о том, как должным образом выражать почтение к старшим, к руководству. Вот такие темы мы будем сегодня разбирать. Something like that. I'm going to have to get more clarity from you about what the challenge is, because I'm not entirely clear. Да, вот эти темы мы будем обсуждать, и я надеюсь, что благодаря вам у меня появится больше ясности, какие здесь бывают сложности, трудности, потому что я не совсем отчетливо это понимаю. But we'll start with Kirtan, and then I will tell you some Prabhupada stories that deal with authority, both following and not following. Мы начнем с Киртана, а потом я расскажу вам несколько историй, связанных со Шрилой Прабхупадой, об отношениях с руководством, о том, как следовать и не следовать. That should satisfy those who like to follow and those who don't like to follow. Я думаю, что эти истории, они порадуют, удовлетворят и тех, кто хочет следовать, подчиняться руководству, и тем, кто не склонен к этому. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodhanandana Raja Jana Ranjana Yashodhanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Panachari Jamuna Tira Panachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodhanandana Brajajana Ranjana Yashodhanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tiravana Chari Yamuna Tira Panachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Radha Madhava Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharini Nirvisesa Sunyavari Paschatya Satarini Panchakapa Turubhyascha Kripa Sindhuvye Vacha Patitanam
Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mukam Karoti Vachalam. Pongo Langayate Girim Yakrapatamaham Vande Sri Guru Dinatanina. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Maharaj Parikshit's a king. He has responsibilities. So dying is not really such a good idea for a king. Y Maharaj Pariksit tenía una idea que no era, era básicamente como, no precisamente morir como rey. And he had the power to counteract the curse. Y tenía el poder de contrarrestar la maldición. But he didn't. Pero no lo hizo. And you probably all know his thinking. Y probablemente saben qué estaba pensando. Krishna protected me in the womb. Krishna me And so protegió en now el this is vientre. happening. Así So que it ahora must esto be está his desire. pasando. As it was to protect me, it must be his desire now to Así kill me. que debería de ser su deseo. Así como me está protegiendo, debería de ser su deseo. Его желание, а иначе он защитил бы меня так же, как он защитил меня в лоне матери. You may remember another story. Y puede que Maharaj recuerden otra Chitraketu, historia que who was Maharaj joking with Lord Chitraketu. Shiva, and Parvati was there, and she cursed him to become a demon in his next life. He's a devotee. Could you imagine? Recordarán la historia de Chitraketu, que Maharaj Chitra estaba con él y Парвати прокляла его родиться демоном в следующей жизни. Вы можете себе это представить? Он был преданным и должен был родиться демоном. And when Mother Parvati cursed him, he chanted a mantra. Y cuando Madre Parvati lo maldijo, cantó un mantra. Well, he didn't chant a mantra, but I'm making this up, but a mantra like, whatever. Bueno, Okay, no whatever. cantó, You no like, cantó un just mantra. accepted it. Whatever Krishna wants, Solo it lo must be estoy- Krishna's will. Okay. You know, no retaliation. No cantó un mantra, no, sino que lo estoy como inventando, ¿no? Que dijo, bueno, cualquier cosa, bueno, no pasa nada, У него ¿no? не было никакого сопротивления. So, Prishna Maharaj was not angry with Shringi, and Maharaj Chitraketu was not angry with Parvati. Prahlad Maharaj, the same thing, not angry with his father because they accepted this is Krishna's arrangement. Así que Maharaj Pariksit no se sentía culpable, Pariksit Maharaj no se sentía culpable, sino que sabía que era un arreglo para ellos. Они понимали, что все это устраивает Кришна. This is a very high level of Krishna consciousness. Es un nivel muy elevado de Not la always so conciencia easy de Krishna to accept. y no es siempre Не fácil всегда так aceptarlo. просто это принять. But sometimes it helps us to develop a transcendental vision so we can see this is the bad is actually good. It's Krishna's desire. It's Krishna's will. This will be good for me. Pero a veces lo malo nos ayuda a ver que esto es bueno para mí, que Krishna piensa que esto es bueno para mí. Unfortunately, sometimes you can't understand why it's good for you till about 5 or 10 years after it happens. Y desafortunadamente no siempre es bueno que lo entiendas que es bueno para ti hasta que Then you algunos años suffer for pasan. 5 or 10 years wondering, Krishna, why have you forsaken me? Y And then 10 years entonces, later you realize that was actually the best thing that ever happened to me. y entonces sufres por algunos años pensando, Krishna, ¿por qué permitiste que esto pasara? Y después te das cuenta que de hecho fue bueno que te pasara eso. So I'm kind of giving you 2 points of view, the very transcendental and the very practical, and you can find your place at either end or anywhere in between. Así que les estoy dando dos puntos de vista, el punto de vista trascendental y el punto de vista práctico, y de una u otra forma puedes ver el punto medio de estos. Because when your guru tells you to jump off the Empire State Building, you might want to think, maybe it's not a good idea.
Porque cuando tu gurú te diga brinca del el rascacielos del Empire State de Estados Unidos, pues tal vez vas a pensar no es una buena idea. Algunas veces Prabhupada nos daba instrucciones y algunos de sus gerentes decían, Prabhupada, no creo que esta sea una buena idea. And most of the time, Prabhupada would discuss it with them. Y la mayoría del tiempo Prabhupada lo discutía con ellos. And many times Prabhupada would agree with them. Y muchas veces Prabhupada estaba de acuerdo con ellos. And there are occasions when Prabhupada would say, no, we're not discussing, this is what we're doing. Y había ocasiones en las que Prabhupada decía, no vamos a discutir esto es lo que vamos a hacer. So you have to be sensitive to the situation. Así que tienen que ser sensibles a la situación. And no matter what, we always have to be humble. Y no importa qué, siempre debemos ser humildes. Yeah. This doesn't seem right to me. Maybe I'm a fool. Can we discuss it? So you're presenting it humbly. Esto no se ve correcto para mí, tal vez soy un tonto, entonces tú lo presentas de esa manera. Prabhupada also says, this example, if you do what your authority says and it's the wrong thing, but at least you're following the proper dharma, then they'll get the karma, not you. Entonces Prabhupada también decía, o sea, si tú estás haciendo lo que tu gurú te dice, aunque sea lo incorrecto, vas a tener el karma correcto, que estás siguiendo tu dharma. Yeah, you won't get the reaction because you're just following the authority. Sí, tú vas a obtener no vas a tener las reacciones porque tú solo estás siguiendo la autoridad. What if your temple president tells you, Sankarshanita, I need you to rob a bank. Here's the gun. We can't pay that. ¿Qué tal? Just get a small amount from the bank. Don't take a lot. Would you do it? ¿Qué tal si tu presidente del templo, Sankarshanita, te dice, voy a robar un banco, aquí te doy el arma, no robes mucho, solo un poco, ¿no? ¿Lo harías? Ethical dilemma. Se llama un dilema eso, ¿no? And the answer is some devotees would do it and some devotees wouldn't do it. Now the question is, which devotees are right? Y la respuesta es algunos devotos lo harían y algunos devotos no lo harían. Y bueno, ahora la pregunta es cuál de los dos está en lo correcto. Yeah. So, these are ethical dilemmas. Así que son dilemas éticos. But of course, your spiritual master is not going to ask you to rob a bank, so you don't have to worry about that. But he might ask you, or your mentor might ask you to do something that just you think is really bad. It's going to be detrimental for the movement. And in that case, you would definitely want to speak out and say, I think this is going to be bad. It's going to be harmful. Y por supuesto tu maestro espiritual no te va a decir que hagas algo malo, ¿no? O que sea detrimental para el movimiento. Son ejemplos, ¿no? Now, another point. The millennials, and whatever they call them now, the next one, Gen Z, Gen X, or I don't know. The new generation, it's completely democratic. They don't like authority. They want to make decisions in groups. Isn't it? Is it like that in Russia? That way? Yeah. Y aquí lo que vemos es que la mayoría de la gente está en una democracia donde están tomando decisiones por la mayoría en general. Y es así es en Rusia. So everyone who's a leader needs to be aware of that this generation is raised with a more democratic way of thinking, sharing ideas, coming to conclusions together, rather than one person just figuring everything out and telling everybody just jump at the count of three. Esta generación está basada más en soluciones democráticas y no autocráticas que están contando cuántas personas están de acuerdo y todo, entonces las decisiones hacen que la mayoría estén de acuerdo. We're attached to spreading Krishna consciousness, if it's autocratic, democratic, whatever works in a particular environment, that's ultimately we'll use that. But the leaders have to be aware of how the successive generations change their thinking.
Y bueno, los líderes tienen que estar al tanto de cómo las generaciones subsecuentes están cambiando su forma de pensar y acoplarse a estas. And you will see ISKCON change also in the next 100 years drastically, because the thinking of the leaders is going to be different than the leaders now. Y por supuesto van a ver los cambios de ISKCON drásticamente en los siguientes años, porque el cambio de los líderes es el cambio We were raised by de... Prabhupada, so we have a tendency to pick on details all the time. Y bueno, You can't do that, you shouldn't do that. Prabhupada said don't do this. You know, that's kind of like all the Prabhupada disciples are like that. But successive generations, they won't be so much like that. Y la mayoría de los discípulos de Prabhupada son como, no hagas esto porque Prabhupada decía esto, Prabhupada decía eso. We end up fighting over and dividing over. Como las pequeñas cosas, ¿no? Que es por la que terminamos peleando porque no, Prabhupada lo decía así. Pero las nuevas generaciones ya no son así, entonces tendremos que aprender a acoplarnos a ellas. So there's a lot of, as you may have noticed, there's division amongst leadership. They have different views and they've divided over it. Así que ustedes lo han notado, pero hay, como ustedes han visto, hay divisiones en este tipo de liderazgo. In successive generations, the mood's going to be different. It'll be more accepting and it'll be more community oriented, more accepting, less divisive. That's just how younger people are. Y las generaciones sucesivas van a ser más divididas, van a tener más divisiones en las presiones. In America, like kids growing up 8, 10, 12 years old, homosexuality is totally normal for them. They don't see anything wrong with it. It doesn't bother them. It's just another choice people make. That's how they grew up. No sé cómo sea en Rusia, pero en Estados Unidos la homosexualidad es, para los niños de 8 o 10 años lo ven como algo normal, no es una elección solamente. Yeah, I heard in Russia it's totally different. Escuché que en Rusia es totalmente diferente. It's like they're like outcast. So Russia follows the West, so you're just 20 years behind us or something. So it'll all gradually be that way. So things will change. They just do. That's just the way life is. Y que son marginados en Rusia, ¿no? Y bueno, pero las cosas cambian y es como es, constantemente las personas están cambiando. And the devotees who sometimes have the biggest problems are the ones who are thinking like, I don't want to say it in an advanced way, but are thinking differently in a way that's going to soon become quite common for everyone to think, but it's a little bit ahead of time. And so sometimes they're out of sync with authorities. Y los devotos que algunas veces están pues fuera como de estos cambios de transformación, tienen esa forma de pensar, pero en algún momento ellos van a tener que ajustarse. There's a saying in English, you must have something similar in Russian. An idea whose time has come. You have that saying? Hay un dicho en inglés que dice en el momento adecuado la idea vendrá. It means that sometimes you have a fantastic idea, but it falls on deaf ears. Nobody thinks it's a good idea. And 30 years later, everybody's saying, this is the best idea we've ever heard. They weren't ready for it. Significa que algunas veces tú puedes tener una idea genial y la persona que la escucha no lo entiende. Entonces, después de 30 años, esa idea ya se establece como de verdad una idea genial. No era el momento para ser esparcida, pero ahora ya lo es. Y tengo unas palabras de aliento para ustedes, especialmente para ustedes, los devotos más jóvenes. I have seen ideas which I thought were very good, just thrown in the dustbin. He visto ideas que son realmente muy buenas, solamente tirados a la bote de basura. I've seen those ideas 30 years later as the flagship ideas of ISKCON.
Y he visto esas mismas ideas 30 años después como los cohetes de ISKCON. Y no es que fuera la idea incorrecta, sino que las personas no estaban listas para esa idea. You might see problems in ISKCON and think, oh, ISKCON it's out of touch with the way people think, or the leaders are too old or whatever. Don't worry. If you're feeling your ideas are really valuable and would really help ISKCON, eventually those ideas will come to the forefront. It's just now's the wrong time or the wrong country. No se preocupen, si sus ideas piensan que están como fuera del contexto, que están, no se están prestando atención, no se preocupen, simplemente es la idea correcta, pero en el tiempo incorrecto. If you look at Bhakti Center in New York, it has lots of innovative programs, and most of the leaders are younger than most of the leaders in the other temples. It reflects their ability to accept, understand, and minister to the way young people are thinking, or more liberal people are thinking. Si ustedes van al Bhakti Center de Nueva York, se van a dar cuenta cómo la mayoría de los líderes son jóvenes y está reflejando cómo su forma de pensar está cambiando. So as your countries become more liberal and the leaders become younger, the same thing's going to happen. It's going to change. Y así como sus países se están volviendo, los líderes se están volviendo más, están cambiando, los líderes están volviendo más jóvenes, esas ideas también van a cambiar, no inmediatamente, pero gradualmente van a cambiar. I don't know if that helped answer your question. Of course, I'm not even exactly clear what the question was. No sé. Making an assumption what the question was, but no sé exactamente si eso responde a su pregunta, porque estoy haciendo asumiendo cuál era la pregunta, pero tal vez esa no era. Pero bueno, podemos seguir tomando más preguntas. All of them are in English, so you can read them. So we have a question. We have, this is from Alexandra. Tenemos una pregunta de Alexandra. The first one? Yes. La primera. I think so. I would have left because the authority wasn't able to have integrity and respect. Hubiera dejado, sí, porque la autoridad no hubiera tenido la integridad. Oh, yeah. If you were in New York, what would you do? You would have left. ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado en Nueva York con esta situación? ¿Es la pregunta? It goes against your own integrity. You can't stay and serve with a good conscience. So you would have porque left. Está con that's a kind of protest leaving, right? Es una... Александр отвечает на вопрос, вот es что бы вы сделали в той ситуации в Нью-Йорке? Una situación difícil. Уехала оттуда. Да, это естественно, потому что это не отвечает вашим ценностям, это определенное проявление протеста. Jai Radhe is asking that I said, the leaders should have protested against it. And she's asking which leaders. I think it might have been the seniors, but any senior devotee should have protested. Anyone who saw this is wrong, who knew it was wrong, they should have protested. They should have complained, done something. Ya Radhe está preguntando qué hacer en esta situación y bueno, él menciona que cada devoto mayor tuvo que haber reportado esta situación. Cada devoto mayor tuvo que haber reportado esto. And Jai Radhe, I think any of the senior devotees that were there that didn't protest learned their lesson. So if something like that happened again, they would protest in a second. Y ya Radhe, que pienso que cada devoto mayor que estuvo ahí tuvo que haber protestado, y los que no se protestaron, yo creo que tuvieron su lección y aprendieron de este error. Some of you are thinking, but if I protested in my temple, I would no longer have a head. Y algunos de ustedes están pensando, pero si yo protesto en mi templo, ya no me van a cortar la cabeza. In order to save your head, go to another temple. That's your and that becomes your protest. Y para salvar tu cabeza, ve a otro templo, entonces esa se vuelve tu protesta. And then you see everybody's leaving, who's going to take care of the deities? So then you decide, I'm going to stay. Y entonces let the leaders take care of this. I'm just going to
take care of the deities. I'm not going to let them suffer. Y entonces tú te quedas ahí y dices, bueno, alguien que solo voy a cuidar a las deidades, no voy a ver a las deidades sufrir y los demás pueden hacer otras actividades. Continue Sankirtan to support the temple, because if we all leave, there'll be no money. Voy a continuar Sankirtan apoyando el templo, porque si yo me voy no hay dinero. So you could say, in a sense, they're all valid decisions. Y puedes decir en un sentido que todas son decisiones válidas. So the next thing is, now you don't need a guru because you have Google. Google. Ahora lo siguiente es que no necesitas how the next gurus will be dealing with these young people. Next generation of gurus, they'll be young also. No necesitas un gurú porque tienes a tu gurú Google. Google va y te contesta todo lo que quieras. Y bueno, la pregunta es cómo estas nuevas generaciones van a lidiar con esto. Bueno, las nuevas generaciones van a ser los nuevos líderes y van a ser jóvenes. И ответ такой, что следующее поколение гуру, они тоже будут другими, они тоже будут из числа этой молодежи. I think it goes back to the position of compatibility that we were talking about. Y creo que regresamos a la posición de compatibilidad de la que estábamos hablando. If you're choosing a guru, then you want to choose a guru that will be the most inspiring for you. Not someone who says things that you think, I don't know if I can accept that. It doesn't make sense to me. That's going to be difficult for you. Si tú escojas a tu gurú, tiene que ser el gurú que diga las cosas más aceptables para ti, pero si él está diciendo cosas y para ti no tiene sentido, como que no te cuadra, pues no creo que escojas ese gurú. They're individuals, so they'll always be the ones who are more liberal, more conservative, more strict, more soft, more accepting, more authoritative, and you should find the one that will help you the most. Y los gurús son individuos, ¿no? Entonces tú tienes, y son diferentes por ello. Tú tienes que encontrar el que sea más amable, el más autoritativo, el más compasivo contigo, y escoger ese. Anyone who is, well, I have a godbrother. He made a funny statement. He said, when you're fishing, you have to put bait that the fish like, not bait that you like. Tengo un hermano espiritual que está diciendo que tiene un dicho que cuando estás pescando tienes que poner lo que le ponen para pescar que le guste al pescado, no que te guste a ti. Anzuelo. Taste and digest, not what you like. Así que cuando estás predicando, tienes que dar las cosas que las personas sean capaces de digerir, no lo que tú eres capaz de digerir. So I believe it's imperative on any educator to be aware of the needs and mentality of their audience. Así que creo que es imperativo por cualquier educador estar al tanto de las necesidades de la audiencia. If you are going to attract young American college students, you have to preach in a way where it's more of a discussion than I'm right, you're wrong. And if you're finding it like, we're not making any devotees in our area, it's probably because I'm right, you're wrong. And they're not attracted to that. Si estás predicando basado en la forma de predicar, que si es agradable o no a ciertos devotos, no es que nadie esté bien o mal, sino que son diferentes formas de predicar para diferentes públicos. And it's really important that we see people who are not devotees as devotees. We're all devotees. It's just some have understood it and some haven't yet understood it. If you see them as devotees who haven't understood it, your interaction with them is much more effective. It's much more acceptable by them.
Es muy importante que veamos al público en general como devotos, porque todos somos devotos en general, solo que algunos lo sabemos y unos no. Así que si tú los ves de esa manera, tu trato en general con las personas va a ser mucho mejor. So Prabhupada has asked us, or even ordered us, to make people devotees. Así que So we can't do it the Prabhupada way we like doing it. We have to do it the way that works for them. Así Give them que, the bait that they're going to eat, not the bait that we like to eat. así que Prabhupada nos dijo que hiciéramos a todos devotos y no importando cómo eran ellos, ¿no? Darle las cosas que los van a motivar para convertirse en devotos y no ver la forma en la que son ahora. Okay, go back to the chat. Vamos a regresar al chat. I think that was it, right? No. Oh, okay. Oh, more. Okay. There. Happy Ekadasi to all of you. It's Ekadasi here. For me, every day is Ekadasi. I don't eat grains or beans. Feliz Ekadasi a todos ustedes. Para mí todos los días es Ekadasi porque no como granos ni you don't have to frijoles. worry about Ekadasi. You can throw away your calendar. Así que si no comes granos ni frijoles, no tienes que preocuparte de Ekadasi porque todos los días es Ekadasi Tell you para ti. something interesting about Ekadasi. Quiero decirles algo interesante sobre Ekadasi. During most of the time Prabhupada was here, we observed Ekadasi by the Mayapur calendar. La mayoría del tiempo que Prabhupada estaba aquí, nosotros seguíamos Ekadasi por el calendario de Mayapur. It wasn't calculated by region. No estaba siendo calculado por regiones. So I would say for the first 5-6 years of my devotional service, at least 30% of the time I observed Ekadasi on the wrong day. Así que puedo decir que los primeros 5 o 6 años que fui devoto, por lo menos el 30% de estos no seguí Ekadasi de la manera correcta. Not only I, all of us. Pero no solo yo, sino todos nosotros. So now what? ¿Y ahora qué? What kind of hell are we going to go to for that? ¿A qué tipo de infierno nos vamos a ir por eso? I'll tell a story first, and then I'll answer the question. Les voy a contar la historia primero y luego voy a responder a la pregunta. Occasionally it happened that devotees traveling with Prabhupada missed the Ekadasi, and they fed Prabhupada grains on Ekadasi, or they just came to Prabhupada and said, I missed Ekadasi today. What to do? Ocasionalmente pasaba que los devotos se les olvidaba Ekadasi, iban con Prabhupada y le decían, olvidé Ekadasi, ¿qué puedo hacer? Время от времени происходило так, что преданные, которые путешествовали с Прабхупадой, пропускали Экадаши, и либо они кормили Прабхупаду зерновым в Экадаши, либо сами ели зерно, либо и то, и другое. И они приходили к Прабхупаде, рассказывали об этом и говорили, а что мне теперь делать? Who knows what Prabhupada said to do? ¿Qué es lo que quien dijo que Prabhupada? Radha? What did he say? Radha? Es que can't hear you. Oh yeah. Yeah, he said he should do it the next day. Yeah, okay. You should do it the next day. Very interesting answer. That's true. Que le dijo que debería hacerlo el siguiente día. Es una respuesta muy interesante y es verdad. I'm going to put my Smarta Brahmana hat on right now. Y voy a ponerme mi cabeza brahmana en mi cabeza. How can you follow Ekadasi if it's not Ekadasi? That doesn't make any sense. ¿Cómo puedes seguir Ekadasi si no es Ekadasi? No tiene sentido. Now, it seems to me that it was the austerity of the Ekadasi that Prabhupada was focusing on. Otherwise, he would just say, what can you do? You missed it. Do it. Don't miss it, or do Bhima, Nirjala Ekadasi, make up for everything. But he didn't. He said, do it the next day. Do the austerity.
Y parece ser que Prabhupada lo que quería era hacer la austeridad de cada, porque si no de otra manera hubiera dicho, bueno, ya lo perdiste, ya no puedes hacer nada, pero o espérate que sea Bhima Ekadasi y ahí hay una sola día, pero no, realmente él estaba enfocado en la austeridad del Ekadasi. So reduce your eating, reduce your sleeping, chant more rounds. That's the real meaning of Ekadasi. So do it the next day. Así que haces más lectura, más canto y bueno, pero si no lo pudiste hacer, lo haces el siguiente día. Ahora estoy esperando todos los brahmanas que están ahí tratando de digerir lo que acabo de decir. Yeah, this is Prabhupada. Este es Prabhupada. So that's an interesting story, isn't it? Así que esta es una historia interesante, ¿no es cierto? Yeah. Okay. Alexander says, but that doesn't mean that if authority doesn't follow the needed principles that we should allow it. Or authority should be so strict that would pass the knowledge, values, and wisdom on younger generations, despite being younger. But at the same time, la Alexandra dice, pero eso no significa que si una autoridad no sigue los principios que se necesitan, que deberíamos permitir, o las autoridades deberían de ser más estrictas, que deberían, sí, todo eso, debe ser un equilibrio para todo eso. Alexandra dice, las autoridades deben de ser estrictas, eso debería pasar el conocimiento de valores y sabiduría a las generaciones más jóvenes. Sin embargo, siendo más joven, pero al mismo tiempo respetar diferentes tipos de pensamiento, o tal vez las autoridades y líderes deberían permitir o motivar a los devotos jóvenes, las personas que tienen una sana. Si estás practicando la conciencia, puedes seguir solo para tener paz, pero el Shastra no dice seguir a una autoridad que no es una autoridad. Конечно, можно следовать руководству, так сказать, авторитетам, которые дают неправильные наставления, просто чтобы сохранять какой-то покой в обществе. Но в то же самое время шастры не дают нам предписания, что нужно следовать за авторитетами, которые не являются подлинными авторитетами. So, as I said before, when Shastra is giving authority to Así que guru, como dije to antes, parents, cuando to el Shastra está teacher, dando una to autoridad, king, that's because it's a real guru, it's a real parent, it's a real teacher, it's a real king, not bogus guru, not bogus king. cuando está dando la autoridad al rey, al guru, al maestro, es porque es una verdadera autoridad, no porque es una autoridad bogus o falsa. Гуру или учитель, но не какие-то ложные. Prabhupada showed us that we give formal respect to authority, but if the authority is bogus, we don't follow them. Prabhupada nos enseña que damos la autoridad apropiada el respeto adecuado a una autoridad, pero si la autoridad es bogus o es falsa, no tendríamos por qué. When Brahmananda's mother came to visit Prabhupada, Prabhupada said, bow down to your mother. Cuando la madre de Ravananda vino a visitar a Prabhupada, Prabhupada le dijo, dale reverencias a tu madre. Did that mean now that Brahmananda was going to do whatever his mother said? No, he's following etiquette of respecting her, but she's going to tell him to eat a hamburger. He's not going to do that. No, significa que ahora ella es su guru y Brahmananda va a hacer todo lo que ella le diga. No, significa que ella es una autoridad, hay que hacer la etiqueta. Y si ella le dice como una hamburguesa, obviamente no lo va a hacer, simplemente por respeto sigue la etiqueta. He respected them, honored them, served them, and like that. But doesn't mean that he agreed with everything that they were saying or doing. Cuando los hermanos there's a formal etiquette, and then there's whether you actually follow that person. That's a different thing. Cuando los hermanos de Prabhupada iban a visitarlo, él lo respetaba y les daba todos los honores, la etiqueta adecuada. Significa que él les iba a seguir, iba a hacer lo que ellos le estaban diciendo. No, simplemente les estaba actuando con la etiqueta apropiada. Prabhupada, for our instruction, showed us how his godbrothers made mistakes in understanding Srila Bhaktisiddhanta and his mission.
Y algunas veces Prabhupada, para darnos instrucción, nos mostraba cómo sus hermanos, los discípulos de Bhaktisiddhanta, cometían errores y nos enseñaba a través de esto. And sometimes Prabhupada made criticisms of a few of his godbrothers, and sometimes very heavy criticism of one or two. Y algunas veces Prabhupada tenía esta crítica a algunos de sus hermanos espirituales, y algunas veces esa crítica era muy dura también. And even though he made that criticism, if any of his disciples made that criticism, he would stop them and say, "These are my godbrothers. You have no right to criticize." So that's the etiquette. That's formality. Y incluso aunque él hacía esa etiqueta, alguien más quería criticar a sus hermanos, él decía, son mis hermanos espirituales, no puedes criticarlos. Él llevaba la etiqueta a un nivel más arriba. So you may not be able to follow, but there's an etiquette that you have to work with. Así que puede ser que no seas capaz de seguirlo, pero hay una etiqueta más elevada que tú debes de seguir. Y sí, que debes de seguirla. O sea, puede que no puedas seguir autoridad, pero respeta la etiqueta que está basada en esa autoridad. So I think a lot of us maybe were raised in generations where etiquette was kind of thrown out the window. Y muchos de nosotros creo que fuimos educados en una etiqueta que aventaron por la ventana. Children, yelling at their parents, things like that. Los niños gritándoles a sus padres, cosas así. Students don't really respect their teachers. Los estudiantes realmente ya no respetan a los maestros. So, that sometimes seeps into our movement when we don't like something. We don't like an authority and we have no etiquette, then it's not good. Y eso realmente no encaja en nuestro movimiento, ¿no? Porque si no tenemos una autoridad, entonces no tenemos etiqueta. Yeah, ni harasho, not good. So, sí, ni harasho, no bueno. Disagree, but do it with etiquette. Do it in style. Puede que no estemos de acuerdo, pero hazlo con estilo, con etiqueta. Disagree in style. Estar en desacuerdo y el estilo. No estar de acuerdo, pero tener estilo para esto. So the next one, Ekaterina. Ekaterina dice, realmente me gusta tu punto acerca de hablar el lenguaje de otra persona mientras predicamos y los vemos como devotos. Esto me recordó una técnica llamada la necesidad de establecer, que está frecuentemente usada en las enseñanzas para analizar a las necesidades de la otra persona y los intereses y lo que estamos para enseñarles. Hago esto por mis estudiantes y voy a comenzar a hacerle esta prédica, a usar esto como una forma de prédica también. Это напоминает мне одну технику, которая называется анализ потребностей, которую часто используется в обучении, при которой анализируются потребности другого человека и его интересы, и затем становится ясно, чему нам нужно его научить. Я делаю это для своих учеников, и я хочу начать использовать это также и в своей проповеди. When we were developing our organization Sattva, we were having many meetings about the kind of culture we want to create. Cuando estábamos desarrollando nuestra organización Sattva, tuvimos muchas reuniones en el tipo de cultura que queríamos crear. And one of the devotees said, we want to create the culture in which people feel that we care about them, we care about their spiritual life, and we're not trying to get anything from them. Y uno de los devotos dijo, queremos crear una organización donde las personas sientan que nos preocupan ellos, no que queremos obtener algo de ellos. I think it's obvious that if you create that culture, people are really going to respond, because everybody needs love. Y creo que es obvio que si tú crees esa cultura, las personas van a responder porque las personas necesitan amor.
Sometimes it's said love is the most powerful force in the world. Algunas When veces, you give love, people will give love back. algunas veces se dice que el amor es la fuerza más poderosa del mundo, porque cuando tú das amor, las personas dan amor. And you want people to love Krishna, so you want to show them Krishna's love, so they'll know he's loving. So Y si, they'll love back. y si queremos que las personas amen a Krishna, quieres demostrarles que quieres mostrarles el amor de Krishna para que ellos les den el amor a Krishna de vuelta. Его любовь к ним. И когда они почувствуют эту любовь, они захотят ответить любовью. There's one more question, Daria. Hay una pregunta más de Daria. ¿Por qué la cultura y la etiqueta es tan importante? Because there are many reasons. One, I think of the main reasons, it protects us from committing offenses. Por muchas razones, creo que de las principales es que nos protege de muchas ofensas. Because culture creates a barrier. Maybe barrier is not the right word. It creates a paradigm based on respect. So even if we disagree, there's this. How am I trying to say this? La cultura crea un paradigma de respeto. Es como, o sea, puede que esté en desacuerdo contigo, pero la base de respeto está ahí. And communication will be more effective where there's respect. Y la comunicación va a ser más efectiva si hay respeto. And as Vaishnavas, we have a culture, and that's part of our sadhana is to practice that culture. Y como Vaishnavas tenemos una cultura y parte de nuestra sadhana es practicar esa cultura. Vaishnava cultura. So don't forget that we have a culture. Así que no olvidemos que tenemos una cultura. Trinara Pisunichena. Trinara Pisunichena, esa es la cultura. So if I disagree with someone, así que si no estoy de acuerdo con alguien, soy una persona. I will just be able to discuss and debate on principles of philosophy. And it will be a very respectful discussion. Así que si no estoy de acuerdo con algo, soy una persona con mucha cultura, voy a ser capaz de estar de acuerdo con esto, no estar de acuerdo, pero respetar y seguir la cultura que prevalece. And if I drop the culture, then I start attacking the person. Y si yo tiro la cultura, no le doy la importancia, entonces voy a comenzar a atacar a la persona. That's very common. Es muy común eso. And that's just a sign you have no philosophy. You can't attack the philosophy, so you try to attack the person. Y ese es el símbolo. No tienes la filosofía, no se crea la filosofía. We have our editor here, Satyarupa, who edited my statement to say what I meant to say was you mean culture creates healthy boundaries. Yeah, that's what y tenemos aquí a mi editor Satyarupa que ella edita lo que realmente quiere decir. Realmente lo que quiere decir es que la cultura crea límites saludables. Está teniendo un momento 5G de radiación en mi cerebro y mi cerebro está comenzando a actuar, a funcionar. So Lydia asks how to become a good senior devotee. Así que Lidia pregunta cómo volverme un buen devoto mayor. There are many things, but I would say empathy and compassion
and respect and service towards those that you're helping. Hay muchas cosas, pero yo diría empatía, compasión, respeto a los... Because as you get authority, there's a temptation to take advantage of other people. Porque conforme tú vuelves una autoridad y una tendencia a que te preocupen más las personas, entonces puedes tener más la tendencia a explotarlas. Entonces yo diría que seas más servicio. Y ahora es tiempo de servicio en reparación. Me tengo que ir.